DIF Zapopan presenta Radio Cogone. De Preparatoria 15 para Radio Cocone en su programa Sonidos de la 15. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Sonidos de la 15 de Radio Cocone. Yo soy Karen Robles junto con mi compañero Emilio Vázquez. El día de hoy tenemos a dos invitados especiales, el profesor Óscar Madrigal y el licenciado Ángel Moreno. Buenos días. El tema de hoy es Día de Muertos Jaliscienses en Prepa 15. Licenciado Ángel, ¿qué es el Día de Muertos? El Día de Muertos es un festejo que se ha celebrado desde la época prehispánica y desde entonces ha tenido diferentes cambios o diferentes renovaciones, por así decirlo, a través del tiempo, ¿no? Originalmente era más o menos lo que se podía considerar como la creación del altar de muertos, el tributo a los muertos, y poco a poco ha ido adquiriendo nuevos aditamentos como la cruz o algunos tipos de elementos que está teniendo extra con respecto a la religión católica. Si recordamos, en un principio la religión de las culturas prehispánicas no era católica, era una religión un poco más compleja, pero aún así la trascendencia de la muerte estaba considerada aún así con niveles, no era por así decirlo, 3 niveles como en la religión católica. Había más niveles, había 8 o 9 niveles, y eso se viene representando un poco en los altares. Llegan los españoles, incrustan la cruz y otros elementos que van haciendo un poco más rico este día. Se quedó como una tradición. Una tradición que, como les digo, ha ido no cambiando, sino teniendo nuevos elementos. Incluso ahorita el elemento de vestirse de Catrina es algo relativamente nuevo. No era tan normal vestirse de Catrina hace 30 o 40 años. Creo, a mi punto de vista, como un aspecto sociológico, es de que tal vez el Halloween y el Día de Muertos hasta cierto punto se fusionaron un poco. Y entonces, antes la gente no se vestía de Catrina, pero con la tendencia del Halloween de irse disfrazando, la gente empezó a retomar eso, pero con el concepto de la Catrina. Es algo muy bonito, que hay que recordar a los muertos y también no hay que perder las tradiciones, porque tanto por el aspecto cultural como en el económico, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, venden cempasúchil por estas fechas. Y, por ejemplo, el año pasado que no los dejaron ir a los cementerios, perdieron mucho dinero. Pero sí, el 2 de noviembre viene siendo prácticamente una época ancestral que se ha ido modificando o mejorando, si quieren decirlo así, o hay gente más tradicionalista que dice, no, es que se están perdiendo los valores o se están perdiendo. No, así es la cultura es cambiante, pero es recordar a los muertos desde hace mucho tiempo. A nuestros seres queridos. Y no queridos. Maestro Óscar Madrigal, ¿para usted qué significa este día festivo? Bueno, para mí, aparte de saber que es la tradición mexicana y esto de poner el altar de muertos, las ofrendas, el ritual, para mí es recordar de manera muy especial, como dijo el licenciado, a los que ya no están en este mundo, pues. Y, o sea, yo pienso que muchos coincidimos que con el escuchar 2 de noviembre nos hace recordar quiénes murieron, ¿no? Y entonces empezamos a retomar consejos o vivencias que se tuvieron o con el familiar o con un amigo, o con un maestro, o con alguien que te cayó gordo. Sí, entonces, y te das cuenta cómo cada quien vivió a su manera y dejó cosas importantes, pues. Entonces, para mí es una forma de apreciar la vida y entender también su naturaleza. Licenciado Ángel, ¿y para usted qué significa este día festivo así como más personal? Pues el maestro Oscar da un punto muy importante. No se trata nada más de recordar, sino de esas cosas buenas de la gente que ya no está aquí, retomarlas para ser mejores, más que nada. No solamente es el día de que mi papá se murió, hay que recordarlo, hacerle la tarea y muere. No, es el día en el que sí se le recuerda a él, pero para seguir retomando esas cosas buenas que ellos nos enseñaron, queriendo o no queriendo, porque hay veces que
La gente nos enseña cosas sin querer, las buenas acciones, lo que le dicen a veces ejemplos de vida o algo así. Pero sí estoy de acuerdo con el maestro, o sea, no solamente recordar a las personas, sino llevar a cabo esas cosas que nos gustaron para ser mejores personas. Ahí termino. Maestro Oscar, para usted también, ¿qué significa este día? Sí es, como dice el maestro, el licenciado, sí recordar de la manera muy especial y seguir esos consejos o disfrutar de aquellos momentos que se vivieron con las personas, vivir con aprendizajes pues que ellos dejaron. Licenciado Ángel Moreno, conocemos que usted será juez del concurso de Catrinas en Prepa 15. ¿Podría mencionarnos qué es una Catrina y cuál fue su origen? Empecemos con el término de Catrín o Catrina. Hace 80 años, 20 años, una persona muy Catrina viene siendo una persona muy arreglada, muy elegante, hasta cierto, hay otro término que creo que es curro, muy curro, e incluso creo que el término bizarro de Estados Unidos, aquí tiene otro concepto diferente que también tiene que ver que no tiene que ver con lo raro, sino al contrario, como algo más, también como tipo Catrín, curro, elegante. Entonces, la Catrina, por eso tenemos las Catrinas muy ataviadas, porque son mujeres elegantes, muy bien vestidas, son muy Catrín. Entonces uno va muy elegante en la calle y le dicen, ay, mira qué Catrín. Eso decían hace 40, 60, 70 años. Era un término. Ahora ya, como les digo, se cambió a que a uno le dice, mira, ahí va una Catrina. Y van a tal vez a pensar en una mujer muy flaquita o algo así que parezca calavera, pero no. El concepto Catrín siendo muy elegante originalmente. La Catrina, ahora retomando el tema del personaje de una calavera con un sombrero, acá hasta cierto punto, es originalmente de uno de los artistas más importantes del siglo XIX, de finales del siglo XIX, que era José Guadalupe Posada. Él era grabador. Los grabadores generalmente utilizaban la imprenta para hacer su trabajo. La imprenta se utiliza para hacer libros, manifiestos y toda la... Entonces, Guadalupe Posada era como, por así decirlo, un caricaturista de ahorita, un Gis, un Trino, un Jorge Salazar, y él criticaba a la sociedad por medio de sus grabados. Uno de sus grabados más famosos viene siendo el de la calavera que vendía garbanzos, garbancera. La calavera garbancera viene siendo esa calavera con el gran sombrero. La tradicional. La tradicional. Guadalupe Posadas ahí criticaba a los nuevos ricos, por así decirlo. En la época porfiriana había gente que se creía afrancesada, porque había una buena relación con los franceses, se creía afrancesada y entonces había varias personas de extracción humilde o indígena que en vez de vender maíz, prefirió vender garbanzo y hasta se ponían a veces un sombrero afrancesado para darse caché, por así decirlo, o verse muy catrín. Entonces, esas cosas, esa situación Posadas la criticó un poco y por eso puso una calavera como diciendo, no tienes ni para comer y aún así te crees muy afrancesada y todo eso, o afrancesado, dependiendo tal vez pudo haber sido un hombre que hubiera tenido un sombrero de bombín o algo así por el estilo, pero fue más emblemática la calavera garbancera. Posteriormente, como la importancia de Posadas es enorme, no solamente, o sea, fue un gran grabador, sino también influyó a Orozco, influyó a Diego Rivera. Diego Rivera la retoma en uno de sus murales, que creo que estaba en el Hotel Regis de allá de la Ciudad de México, que se llamaba, creo que Paseo por una noche dominicana, donde sale, ahora sí él le llama la Catrina, la calavera garbancera, la Catrina, y a un lado está Diego Rivera y luego Frida Kahlo, ya como un simbolismo acerca de la sociedad y la muerte, así decirlo. Él le da otra reinterpretación, pero también le da el concepto de Catrina. Entonces, el mismo concepto. Desde ahí se viene, desde ahí se viene más o menos el origen
del concepto y del personaje de la Catrina. De su origen. Profesor Óscar Madrigal será nuestro juez dentro del concurso del dibujo del Día de Muertos en Prepa 15. Óscar, ¿cómo usted llegó al mundo del dibujo? Pues es curioso, pues, porque fue desde chiquito, o sea, desde antes de entrar al kinder. Me acuerdo que yo tenía las mentadas crayolas que ni dibujaban chido, o sea, no dibujaban bien, pues, pero a mí me encantaba saber que podía yo hacer algo con mis manos, pues. Entonces, me acuerdo que lo primero que dibujé desde el principio, pues, me puse a hacer un ojo. Y yo he visto que muchos empiezan haciendo eso también cuando empiezan a dibujar, porque como que es muy llamativo, ¿no? Y yo me acuerdo que hacía el garabato, pues, del ojo y de repente me imaginaba, ¿y si lo hiciera más grande? Pero, pues, o sea, yo sin tener recursos de conocimientos, pues, a lo mejor ni siquiera sabía hablar bien. Bueno, hasta la fecha, ¿no? Entonces me ponía a dibujar y empezaba a observar cada vez más detalles, sin que me explicaran cosas a profundidad, pues yo analizaba eso de las sombras, la luz, me ponía a ver cómo un elemento tapaba a otro, o sea, se me dio de manera como muy natural, ajá, pero yo no sabía tampoco qué estaba haciendo, o sea, yo disfrutaba hacer rayas en la pared de la casa, en el piso, o sea, yo pienso que hay mucha gente que así también empieza, ¿no? Entonces, ya más adelante ya tomé algunos cursos de particulares, tuve la oportunidad de estudiar ahí en la escuela de arte de artes plásticas y después otra vez estudiar particularmente y practicando de manera individual, investigando técnicas, conociendo materiales. Esa fue mi manera de llegar o abordar el dibujo. Maestro Oscar, ¿y se necesita ser dibujante para ser pintor? Siento que son como las dos cosas, pues sí y no. Siento yo pues que tiene que haber un conocimiento de proporción, de, como te decía, de los materiales que vas conociendo. Pero, por ejemplo, un escultor, yo tenía un amigo pues que esculpía cosas impresionantes pues y yo me imaginaba que él dibujaba muy suave pues, o sea, pero empecé a ver sus bocetos pues, o sea, y eran como una especie de esqueleto, ¿no? O sea, no tenían definición pues. Yo veía así como si fueran sombras, pero más bien en su mente ya estaba lo que él quería hacer. Entonces no necesariamente se puede decir, es que él es dibujante porque hace escultura o al revés. Siento que sí hay un conocimiento, pero según el enfoque es como lo vas a ir orientando, pues. A lo mejor en la escultura lo puedes ver como que la finalidad es hacer el cuerpo, ¿no? Y en el dibujo sí, puedes hacer el boceto, pero lo vas a terminar haciendo en escala de grises o con colores, pues. Licenciado Ángel, ¿qué elementos distinguen a la Catrina? Tiene muchos elementos, pero en Prepa 15 para el concurso va a tener unos elementos que deben de estar que deben de considerarse, como el tiempo de elaboración se nota en el detalle, por ejemplo, que se va a hacer, el maquillaje, que esté bien pintada el personaje, bien pintado de la cara, de las manos, de las partes con piel, que esté bien definido, la temática es muy importante también. La originalidad, prácticamente de los elementos más libres que se puede considerar es de que sea una calavera y de que esté bien ataviada, ¿no? Esos vendrían siendo los más generales. Pero para el concurso, que se le vea detalle al trabajo, que se vea que hubo un esfuerzo, no solamente que se pintó y se puso una ropa X, no, que se vea un trabajo de elaboración, un buen maquillaje, también que
no solamente se trata de que hagan un buen trabajo con la Catrina, sino que también se haga una buena presentación. Entonces, otro de los puntos para Prepa 15 viene siendo que el video esté bien hecho, dure unos 3 minutos con diferentes ángulos y que también las fotografías, que son como unas 5, también abarque diferentes ángulos del personaje para ver detalle, más que nada para ver eso, el detalle, y también no se presione a la gente y pues haga todo de acuerdo a sus posibilidades económicas, porque tampoco se trata de gastar, pero prácticamente es eso. Profesor Oscar, ¿y usted qué va a evaluar en la participación de los dibujantes? Nosotros pues tenemos una rúbrica en la que vamos a checar cosas muy básicas pues, pero por mi parte yo revisaría la técnica como dijo el licenciado, que sea un trabajo limpio, que si se van a mezclar técnicas que se sientan acordes con el proyecto, que tenga buena presentación también, que esté limpio, pues, o sea, y como lo mencionó el licenciado, la creatividad es muy importante, o sea, porque de ahí se logran los estilos nuevos, de ahí uno puede encontrar su identidad dentro del arte, pues. La idea es tener bien enfocado qué es lo que se va a hacer con su proyecto y desarrollarlo de una manera con cariño, con fundamentos, pues, con investigación para que esté acorde el proyecto a las ideas. Sí, que sea como más relacionada hacia el tema. Así es. Nos queda un minuto. Agradecemos que hayan venido a este programa. ¿Algo más que quieran agregar en este tiempo que nos queda? Pues yo nada más agradecer por la invitación y espero disfrutar de los trabajos de cada uno de los alumnos. ¿Y usted, licenciado? Hay que hacer las cosas con cariño y con honestidad. Eso es muy importante y muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Continuamos con una parte musical, el son jarocho. Es un trabajo hecho por alumnos de quinto semestre del actual ciclo escolar 2021B que fue grabado en estos tiempos de pandemia. Qué bonitas palabras.
Regresamos a su programa Sonidos de la 15 con el tema Día de Muertos Jalisciense en Prepa 15. A continuación tenemos a nuestro maestro, Luis Cortés, que será el jurado de altares para esta edición. Maestro Luis Cortés, de manera más personal, para usted, ¿qué es el Día de Muertos? Bueno, el Día de Muertos es para mí una fecha sumamente importante, no solamente por la carga simbólica que tiene, sino porque es una tradición, un día sumamente personal, en donde prácticamente se recuerda a aquellas personas que nos dejaron y que especialmente durante este año es muy importante, pues hemos perdido a una gran cantidad de personas lamentablemente debido a la pandemia mundial y todos tenemos a alguien que recordar. Entonces creo que especialmente este año va a ser muy importante tomarnos esos días, ese tiempo en familia, con compañeros y recordar a todos aquellos que se nos adelantaron lamentablemente. Nos va a ayudar a no olvidarlos y a motivarnos en esta lucha contra la pandemia que todavía continúa. Maestro Luis, ¿qué significado tienen los altares en la tradición mexicana? Creo que justamente es esta idea de no perder al familiar, esta idea de seguir manteniendo contacto con la esencia, con la vibra, con el espíritu, una visión sumamente de fusión de culturas, el tratar de recordar bajo el misticismo del paso al más allá. Es algo en lo que coinciden ambas culturas, la cultura prehispánica y la cultura hispánica, en la que podemos ver una vez más a nuestros seres perdidos, seres que siguen con nosotros y seguimos sintiendo su calor y afecto después de que ya no se encuentran en nuestro plano y que seguimos conviviendo a través de la fiesta. Entonces, que como siempre nos hace festejar durante toda la noche, ¿no? El seguir recordándolos. Es ¿Y correcto. qué elementos debe de llevar un altar de muertos? Un altar de muertos yo creo que hay cosas que son, es una tradición que regularmente pues va transformándose con los años, pero sí hay algunos elementos que son fundamentales y también estos elementos cambian de acuerdo a cada zona del país. Entonces yo creo que más que pensar en elementos fundamentales, que por supuesto los hay, como el hecho de tener el camino de cempasúchil, los elementos de la comida, del papel picado, de los elementos como el copal, el incienso, las imágenes, que son comunes en las representaciones de los altares en todo el país. También es importante entender que en muchos estados se difiere en el tipo de altar. Entonces creo que más que existan elementos importantes o comunes, creo que la coherencia es sumamente importante. El tener una coherencia entre los elementos que se ponen y no mezclar quizá con otras regiones o mezclar incluso con otras tradiciones como Halloween, que sucede, lamentablemente sucede, mezclar colores que no son propios del Día de Muertos o empezar a hacer fusiones contemporáneas. ¿Y qué es lo que varía entre un estado y otro en las diferentes formas de un altar? Son prácticamente las representaciones religiosas, por así decirlo, las concepciones místicas. Por ejemplo, en el sur se usan los altares un poco más altos, de 7 a 9 o incluso 5 pisos, incluso en los hogares se hacen casas completas, cuartos completos de altares, y a veces en el centro son un poco más producidos, por así decirlo, no tan fieles quizá a un ámbito religioso, sino más a una exhibición, que también eso es un ambiente muy diferente, que se enfocan más en cumplir con los requisitos y dejan de lado un poco esta característica mística y esta característica regional que los hace convivir, que al final de cuentas el Día de Muertos, como les platiqué, es la convivencia justamente de nuevo con nuestros seres perdidos y traerles un buen regreso a casa. Entonces creo que justamente las diferencias residen en esta visión mística y que los elementos van a variar. Porque, por ejemplo, hay veces que la sal representa las mismas cosas que el agua en diferentes regiones, o la ceniza representa otras cosas similares, pero darle coherencia a partir de lo que se quiere observar desde la región es la parte importante.
Maestro Luis, y tomando estos aspectos, bueno, más bien estos materiales que usted mencionó antes, ¿cuáles son los más indispensables para ponerlos en un altar pequeño en casa? Sí, yo creo que los indispensables en la tradición, quizá no tanto en, pues los convencionales, los denominaría un poco más yo por ese lado, serían los colores, el mantener los colores tradicionales, establecer una dinámica de pisos coherente, que sea los 3, 5, 7, dependiendo de cómo se decida. Que también, por supuesto, las fotografías son fundamentales, el pan de muerto, las cruces, las veladoras, la comida, o que se guste. A final de cuentas, creo que darle una bienvenida cálida es sobre todo, va por ese lado, dar una bienvenida cálida a nuestro visitante. Sí, claro, el pan, los colores, el papel picado, los del cempasúchil, por supuesto, las veladoras, el agua. Eso es lo indispensable. Exacto. Adentrándonos dentro del concurso en Prepa 15, ¿qué aspectos va a evaluar en los altares? Mira, como en toda competencia hay una rúbrica en la que nosotros nos guiamos un poco para ser justos. Básicamente se evalúa tanto la coherencia del altar como la cantidad y las posibilidades de describirlo rápidamente. Por ejemplo, si en lugar de hacerlo, si requiere más trabajo, se evalúa un poco más alto. Por ejemplo, si pones más obra, o si pones más niveles, o si pones más ofrenda, y también, por supuesto, si eres coherente con el personaje que tú estás utilizando para tu altar y las ofrendas que estás poniendo. Y eso se va a ver claro cuando hacen una explicación, van a hacer una explicación, y eso también es muy coherente, porque son, creo que 3 o 4 minutos. Y esos 3 minutos son fundamentales para dar ahora sí que muy al estilo de Shark Tank, un speech súper concreto, directo y súper desglosado para que todos entiendan quién es esa persona a la que ustedes están escogiendo. Entonces, sí, mientras más se esmeren, mientras más grande sea, mientras mejor mientras más elementos puedas tener y más coherente sea, mucho mejor. Usted, maestro, ¿qué espera ver dentro de este concurso en los altares? Bueno, esto ya para mí ya es como, ya llevo varios años siendo jurado, he sido invitado, tengo el placer de ser invitado, y yo creo que siempre hacen cosas bien interesantes. Los alumnos de Prepa 15 hacen cosas bien padres. Me sorprenden cada año porque oponen cosas hechas desde el plano artístico, y eso es algo súper interesante. Y espero ver eso, mucha aportación de ustedes, trabajos súper en los que se esfuerzan muchísimo, y eso es lo que busco, exacto, las actividades, la pasión y la misticidad que ustedes ponen en sus Eso es lo principal. Maestro, nos quedan 2 minutos de programa. ¿Algo que quiera agregar en este tiempo? No, pues nada más motivarlos a hacerlo, sí en el sentido de concursar, pero creo que este año es un motivo muy especial para recordar a todas las personas que se nos adelantaron, y que sea una motivación especial para hacer altares aún más interesantes y con mayor esfuerzo y esmero. Nada más. Muy bien. Gracias, maestro. Muy bien. Esto ha sido todo por el programa del día de hoy. Agradecemos a nuestros invitados, el licenciado Ángel Moreno, el profesor Óscar Madrigal y el maestro Luis Cortés. Me despido, yo soy Karen Robles. Junto con Emilio Vázquez. Y esto fue Sonidos de la 15 para Radio Cocone. Hasta la próxima. Esto fue Sonidos de la 15. Te esperamos en la siguiente emisión. Gracias.